Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, que en su gran misericordia y en su gracia nos permite estar una vez más aquí. Amén, para compartir su preciosa y bendita palabra. A cada uno de ustedes que en estos momentos ya están conectados y aquellos que durante poco tiempo se estarán conectando. Amén. Bendito sea nuestro Dios, mis hermanos. Y pues gracias a Dios, porque aquí estamos. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios, mis hermanos, por cada uno de sus beneficios. Es por eso que podemos decirle a nuestra alma, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Gusto en saludarte. Y pues yo te invito a que me acompañes a buscar a Dios en oración y ponernos en las manos de Dios para que todo lo que Él nos permita hacer en esta ocasión, oír, hablar, que en todo Él reciba la gloria, la honra y la alabanza. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, mi Dios, por cuanto a ti te ha placido extender, Señor, estos días de vida a tu siervo para poder, en el nombre de Jesús, poder compartir tu palabra, Señor. Yo te ruego que extiendas tu diestra y pongas tus palabras en mi boca, Señor. Palabra, mi Dios, que fortalezca la fe de mis hermanos. Palabra que fortalezca la fe del oyente. Palabra de fortaleza, de consuelo, de esperanza, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Palabra, Señor, que pueda restaurar y reconciliar esa comunión que probablemente se haya roto, se haya distanciado por causa de algún pecado, Señor, de alguna falla. En esta hora, mi Dios, me pongo en tus manos para que seas tú, mi Dios, quien hable a través de tu Hijo, mi Dios, a tu pueblo aquí presente, Señor, en cada uno de sus hogares, en esos lugares donde ellos se encuentren, Señor, ahí, Señor, tú envíes tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, pues Dios me les bendiga. Y pues vamos a meditar en la palabra del Señor, mis hermanos, abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Amén, versículo 1 al 11. San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Es un pasaje conocido. Amén, como toda la escritura, mis hermanos, la cual no debe de pasar desapercibida desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, porque toda la escritura es inspirada por Dios y no hay palabra más profética y más segura, mis hermanos, que la palabra de Dios. Amén. Dice así la escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola, dice aquí, en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Vemos aquí, mis hermanos, la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia esta mujer, que dicen aquí la Escritura y que los escribas y fariseos, mis hermanos, la presentaron delante de Jesús, y diciéndole o acusándola que había sido hallada, encontrada en el mismo acto del adulterio. Mis hermanos, bendito sea nuestro Dios, que en su gracia y en su misericordia, no sé en qué situación te encontró a ti. Amén. Pero yo sí sé en qué situación me encontró a mí, siendo pecador, siendo idólatra, siendo, mis hermanos, estando apartado de la verdad. Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Y alabo y bendigo ese bendito día en el cual Dios, mis hermanos, me salvó. Aleluya. Y me dio vida nueva y transformó mi vida. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Amén. Así de que en esta ocasión, mis hermanos, en el capítulo 7, aleluya, había una gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Amén. En la cual Jesús expresó una frase, amén, una palabra en el último y gran día de la fiesta. Dice que Jesús se puso en pie y dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. En el último y gran día de la fiesta. Y mis hermanos, después de ver ciertos cuestionamientos y ataques hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo de parte de los líderes religiosos, de los fariseos, que continuamente le rodeaban para acusarle y para pescarlo en alguna falta, mis hermanos, contra la ley de Moisés. Dice la Escritura, mis hermanos, que en el versículo último de este capítulo, que es el versículo 53, dice aquí: cada uno se fue a su casa. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, como era de costumbre para él, es ir al campo. Ir al campo. Amén. La Escritura dice que él no tenía un lugar en donde recostar su cabeza. De tal manera que mientras que en aquel último y gran día de la fiesta, después de que Jesús había hecho la invitación, que si aún todavía no habían quedado satisfechos por aquella fiesta de varios días, él hace acto de presencia y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque, mis hermanos, en todo momento el deseo de nuestro Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es invitarnos a venir a Él. Y en esta ocasión no era la excepción. De tal manera que Él se retira al campo, al monte de los olivos. Pero dice aquí el versículo 2, pero por la mañana, al decir por la mañana nos imaginamos, mis hermanos, de la manera en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo acostumbraba levantarse
por la madrugada y buscar a Dios en oración, tener comunión con nuestro Dios. Y qué verdadero ejemplo Jesús nos da aquí en esta parte, hermanos. Que por la mañana, dice aquí el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Era la costumbre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de buscar muy de mañana al Padre, mis hermanos, y dirigirse, encaminarse hacia el templo para enseñar al pueblo de Israel. Qué buena costumbre debemos de tomar nosotros y de llevar a cabo todos los días de nuestra vida, mis hermanos, de buscar por la mañana a nuestro Dios, mis hermanos, y dirigir nuestros pasos hacia la casa de Dios. Amén, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 3. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. ¿Cuáles eran las intenciones, mis hermanos, de estos escribas y estos fariseos? No eran buenas intenciones, sino todo lo contrario, como lo dice, mis hermanos, el versículo 6, mas esto decían tentándole. Así como el enemigo, el diablo, se presentó en aquel desierto, mis hermanos, en donde tentó a Jesús con palabras persuasivas, mis hermanos, procurando que Jesús cayera en esa tentación. Así en estos momentos, estos escribas y estos fariseos que representaban su manera de comportarse y de buscar a Jesús para atacarle, representaban, mis hermanos, en sí también al mismo enemigo. Porque dice aquí, para tentarle. Y mis hermanos, ellos traen al reo, traen a la mujer que había sido encontrada en adulterio y poniéndola en medio, presentándosela a Jesús. Mis hermanos, había un grupo de ancianos, los cuales eran ese grupo llamado Sanedrín era compuesto por ancianos y por fariseos, o por fariseos, la mayoría de ellos ancianos expertos en la ley de Moisés. Y eran, mis hermanos, los encargados, mis hermanos, encargados legalmente para poder, mis hermanos, juzgar a alguien encontrado en algún pecado o aboliendo, rebelándose contra la ley. Ellos eran los encargados, porque eran los únicos que tenían autoridad legal. Amén. Autoridad legal para juzgar. ¿Por qué no lo llevaron? ¿Por qué no la llevaron ante el Sanedrín? Porque su única intención era, mis hermanos, tentar a Jesús y desacreditar, mis hermanos, el mensaje de él delante de todos aquellos que estaban en ese momento. Dice aquí el versículo 4. Le dijeron, maestro, amén, maestro. Estas mismas personas, mis hermanos, que en el capítulo 7 designaban a Jesús como un engañador, que engañaba al pueblo con este mensaje. Mis hermanos ahora le llaman maestro, se dirigen a él como maestro, mis hermanos, de una manera burlesca, no sincera, sino con el único propósito de que cayera Jesús en esa prueba, en esa tentación. Dicen ellos, en la ley
nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. O sea, que ellos se consideraban los únicos para poder actuar, condenar y ejercer, mis hermanos, la condena. Porque ellos dicen, nos mandó, como escribas y fariseos. Yo te invito a ir para atestiguar estas palabras que ellos decían. Vamos a Levítico capítulo 20, versículo 10. Siempre, mis hermanos, el enemigo quitará o añadirá más a la palabra como estos escribas y fariseos. ¿Sí? Dice el versículo 10, fíjense lo que dice. Ellos dijeron, en la ley Moisés nos mandó que apedreáramos a tales mujeres, a tales mujeres. Vamos a Levítico 20:10. Si concuerdan con las palabras y la acusación, mis hermanos, que ellos estaban haciendo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Si un hombre cometiere adulterio, con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ¿cuál era la intención de estos líderes religiosos? Mis hermanos, tentar a Jesús. Porque la ley de Moisés decía, si algún hombre fuese encontrado en adulterio con la mujer de su prójimo, y es uno de los mandamientos, mis hermanos, del decálogo, no cometerás adulterio. Si cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero ellos, mis hermanos, cambiaron la acusación, ¿sí? Y le dijeron a Jesús, esta mujer ha sido hallada, ¿sí?, en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. A tales mujeres. ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Dónde estaba el adúltero? O sea, no cumplían, mis hermanos, ellos con los requisitos para poder condenar severamente, enjuiciar a esta mujer. Amén. Sino que también era necesario traer al hombre, porque los dos, mis hermanos, los dos eran dignos de muerte. Pero el único propósito de ellos era tentar a Jesús. Dice el versículo 6, versículo 5. Tú pues, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, mis hermanos, aquí exponen a Jesús el cargo contra la mujer. Ha sido encontrada en adulterio y la ley dice muerte. O sea, tiene que ser lapidada. Lapidada es apedreada. Amén. Apedreada. Le llaman, mis hermanos, hasta este momento
maestro. En otras palabras, tú que conoces y te dices conocer la ley de Moisés, las escrituras, tú que te haces conocer más que nosotros, dinos qué se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Mis hermanos, ellos estaban esperando que si Jesús condenaba a esta mujer, mis hermanos, entonces estaba la ley, mis hermanos así lo decían, pero ellos esperaban que de Jesús saliera, tienen razón, tiene que ser apedreada. ¿Con qué fin? Que si Jesús actuaba de esa manera, entonces, mis hermanos, Jesús se iba a poner en contra del gobierno romano y en contra, mis hermanos, de aquellos a los cuales él había compartido el mensaje de redención, el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia, el mensaje de misericordia. Y entonces iban a levantar una acusación más directa contra él. Pero si, mis hermanos, si él también expresaba que la perdonaba, entonces también iban a levantar una acusación en contra de él por estar en contra de la ley de Moisés. De la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo Jesús? Esa es una enseñanza, mis hermanos, que tenemos que considerar. Que cuando nos encontremos en difíciles pruebas, en problemas muy difíciles, mis hermanos, muy difíciles de poder actuar, de poder tomar una decisión sabia, es necesario guardar prudencia, guardar silencio, mis hermanos, y no apresurarnos a actuar. No apresurarnos a actuar. No porque Jesús no tuviese, mis hermanos, las palabras, no porque Jesús no supiese cómo, mis hermanos, resolver este conflicto, este problema. Jesús sabía, como Dios, cómo habría de actuar. Pero tenemos que aprender nosotros a ser pacientes y a guardar silencio, a discernir el problema, el conflicto, para poder actuar no por nuestra propia cuenta, sino conforme a la palabra del Señor. Dice aquí el versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es la primera ocasión en la cual, mis hermanos, la única en la cual, mis hermanos, el escritor sagrado dice, mis hermanos, que Jesús escribía en la tierra, escribía, mis hermanos, con el dedo. Con el dedo. ¿Qué estaba escribiendo? No lo sabemos. No lo sabemos, mis hermanos. Simplemente él guardó silencio, no respondió inmediatamente a aquel cuestionamiento de los escribas y fariseos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Mis hermanos, Dios o nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, aleluya, estaba dándoles a ellos la oportunidad de poder reflexionar. Amén. De poder examinarse a sí mismos, a todos aquellos que acusaban a aquella mujer. Había cometido pecado. Había cometido pecado a la mujer porque fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Y según la ley, como ellos lo expresaban, merece ser apedreada, muerta, apedreada. Pero Jesús, mis hermanos, se inclina y comienza a escribir con su dedo en la tierra, guardando silencio. Ellos desesperados, inquietos por recibir la respuesta, mis hermanos, le vuelven a hacer
la pregunta. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se endereza al ver y al oír la insistencia de ellos. Se endereza y les dice: aquel que esté libre, sin pecado, que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el que primero dé un paso hacia ella. Había una gran multitud, líderes, escribas, religiosos, escribas y fariseos. Y mis hermanos, en ocasiones, y casi por lo regular, es fácil, amén, que en montón se acuse a alguien. Y es muy, ¿cómo le quisiera decir? No es muy común que alguien, mis hermanos, personalmente acuse a alguien por un pecado. Por eso Jesús, al decirle: el que esté sin pecado, sea el primero, de un paso, amén, de un paso hacia adelante y tire la piedra. Al dar un paso, mis hermanos, aquella persona o aquel líder religioso se iba a distinguir, vamos a así decirlo, se iba a considerar como digno de poder, mis hermanos, de poder tirar la primera piedra, por cuanto se consideraba sin pecado. Por eso Jesús les dijo: el que esté sin pecado, sea el primero. Al decir el primero, entre toda la multitud, mis hermanos, tenía que dar un paso al frente, cara a cara con el maestro, cara a cara con el maestro. Y triste y es lamentable, mis hermanos, que en muchas ocasiones, aquel o aquellos que son indulgentes de su propio pecado o de sus pecados, son los más severos con los pecados de otros. Vuelvo a repetir esto: aquel o aquellos que son muy indulgentes, o sea, que no ven, que no se examinan a sí mismos, que son muy indulgentes con sus propios pecados, son los más severos, los más drásticos, mis hermanos, en condenar el pecado de otros. Aquí Jesús, mis hermanos, no excusa a la mujer del pecado. No la excusa. Es más, mis hermanos, no rebaja la sentencia. Mis hermanos, Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Amén. Esta mujer había sido encontrada en el adulterio. ¿Qué merecía según la ley? La muerte. La paga del pecado es muerte. Pero dice Pablo: mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida. Y mis hermanos, Jesús no la excusa a ella posteriormente del pecado, no la excusa. Él da una sentencia más adelante, como dice aquí: como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado. O sea, no excusa a la mujer del pecado, no la excusa.
Pero dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Vayamos a Deuteronomio, mis hermanos, aleluya, capítulo 17. Versículo 1 en adelante. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, ya sea a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que huyeres y hubieres indagado, fíjense hermanos, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado, o sea, investigado, preguntado, amén, bien, no nada más por lo que me dijeron, no nada más por lo que oí, sino que indagares. Esa era, mis hermanos, la recomendación de parte de Dios. Cuando te fuere dado aviso, después que huyeres y hubiereis indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Amén. Por eso se requieren 2 o 3 testigos que reafirmen, mis hermanos, la acusación y que sea conforme a la Escritura y que pueda recibir él, mis hermanos, la condena. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Dice aquí, versículo 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, por eso Jesús le dijo, el que esté sin pecado, sea el primero. Amén. Sea el primero. ¿Quién es el primer testigo que reafirma? Amén. Había sido encontrado, hermanos. Pero Jesús, cuando guardó silencio, quería ir directamente a la conciencia de ellos y que se examinaran. Pero conforme la ley decía, el primer testigo sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando alguna cosa te fuere difícil, mire hermanos, el por qué guardó silencio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás
al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas, al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Amén. Cuando te encuentres en un problema difícil de decidir, acudirás al lugar que Jehová tu Dios te indique. ¿Cuál era ese lugar? Habría de ir, mis hermanos, a los levitas, a los sacerdotes. Amén. A los sacerdotes. Y aquí estaban los escribas y fariseos. Escribas, o sea, doctores en la ley, conocedores de la ley. Es por eso, mis hermanos, que Jesús les dice, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Mis hermanos, vamos, mis hermanos, a Mateo capítulo 7, versículo 2. Gloria a Cristo, aleluya. Verso 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados. A veces somos muy ligeros a juzgar a las gentes. A veces muy ligeros para juzgar al hermano. Amén. En días pasados se ha estado hablando acerca del amor, del sentimiento del amor, mis hermanos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, mis hermanos, Jesús nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Todo lo que quisiéremos que los hombres hagan, es la regla de oro, todo lo que quisieren todo lo que quisierais vosotros que los hombres hagan con vosotros, así hacéis vosotros con ellos. Amén. Porque lo que sembramos, segamos. Y dice aquí, mis hermanos, en San Juan capítulo 8, aleluya, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Aleluya. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Dónde están los acusadores? Mis hermanos, aquí dice la escritura textualmente en el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Mis hermanos, la conciencia es, mis hermanos, lo que Jesús ha puesto en el hombre. Esa luz que en los momentos, mis hermanos, en que podamos cometer algún error o un pecado, ese Espíritu Santo, mis hermanos, nos redarguye. Aquel que es sincero y que procura, mis hermanos, la reconciliación
la restauración de su comunión con Dios. No olvidemos que estas personas eran escribas y eran fariseos, acusando a esta mujer que había sido hallada en el mismo acto del adulterio, preguntándole a Jesús: mis hermanos, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Ellos esperaban, las respuestas que ellos esperaban solamente eran para poder acusar a Jesús ante las autoridades romanas o ante, mis hermanos, al Sanedrín o ante la ley de Moisés. Dice aquí la Escritura que al oír esto, hay momentos de situaciones, mis hermanos, en los cuales tú y yo somos confrontados con nuestro Dios, con su palabra, de espíritu a espíritu y de corazón a corazón. A corazón. A veces, mis hermanos, podemos decir que es mejor, vamos a decir entre comillas, que es mejor que nuestro pecado, amén, nos avergüence, que nuestro pecado nos condene. Nos condene. Amén. Porque el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Como David confesó su pecado. He pecado contra ti. Aquel hijo pródigo regresó al Padre. He pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, confesando nuestros pecados, como lo dice San Juan, mis hermanos, en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí, mis hermanos, dice la Escritura que al oír esto, mis hermanos, aquellos líderes tuvieron la oportunidad, acusados, dice aquí, por su conciencia, tuvieron la oportunidad, no de dar un paso al frente para apedrear a aquella mujer, sino de dar un paso al frente para decirle, como ellos se dirigieron a Jesús como el Maestro, para decirle: Señor, como lo dijo Saulo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como lo dijo aquel carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué es necesario hacer para ser salvo? ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? Pero no, mis hermanos, no. Su posición en la cual ellos se encontraban, mis hermanos, le dieron más valor a esa posición en la cual ellos se encontraban. Y es por eso que dice que al oír esto, salieron uno a uno. Comenzando, mis hermanos, por los ancianos, dice aquí, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Hasta los postreros. No tuvieron el valor, mis hermanos, de poder reconocer su pecado. Su pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque al decir Jesús, el que esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. En lanzar la piedra. Esto habla, mis hermanos, de que ellos salieron uno a uno porque se consideraron pecadores, pero que no tuvieron el valor. Amén. El valor de confesar su pecado. Aquel que era el único que podía perdonar pecados. Aquel que podía redimirlos
mis hermanos, y volverlos a la comunión íntima y sincera con el Padre Celestial. Con el Padre Celestial. Lo que hicieron fue, uno a uno, mis hermanos, retirarse, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedando solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Lo que no manifestaron, mis hermanos, estos escribas y estos fariseos, lo manifestó esta mujer, quedando sola con Jesús. Probablemente el día en que tú fuiste salvo, hubo muchos, o hubo pocos, pero en número, que recibieron el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de la gracia, el mensaje de la restauración y reconciliación. Pero tú diste un paso al frente, hacia aquel llamamiento que te hicieron, hacia aquella invitación que te hicieron. Y tuviste valor, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los valientes, lo arrebatan. Diste un paso al frente, quebrantaste tu corazón delante de Dios y te presentaste delante de Él diciendo: Señor, soy un pecador y necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Mis hermanos, dice aquí que cuando se fueron uno a uno, quedó solo Jesús. ¡Qué maravillosa escena, hermanos! ¡Qué maravillosa escena! En que solamente tú y Jesús y yo, mis hermanos, estemos ahí solos. Cara a cara, como lo estuvo esta mujer. ¡Qué gran privilegio de esta mujer, mis hermanos! ¿Qué hizo Jesús? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y pregunta: ¿ninguno te condenó? Jesús, mis hermanos, no tomó represalias contra aquellos que le tentaron en ese momento. Solamente les dio la oportunidad de que cada uno de ellos se arrepintiera de sus actos. Amén. Porque ahí tenían al autor y consumador de nuestra fe. Ahí tenían a Jesús, el enviado, el ungido, el Mesías. El único que podía, mis hermanos, perdonar sus pecados. Pero ellos no lo hicieron. Jesús, mis hermanos, no los atacó. Simplemente nada más las palabras que él respondió fue: el que esté sin pecado. El que esté sin pecado sea el primero. Sea el primero en lanzar la piedra. Y quedó solo Jesús y ella en medio. Jesús, mis hermanos, dice aquí enderezándose Jesús y no viendo a nadie, solo a la mujer, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, no, ¿cómo les quiere decir? No aprobó ni aprueba, mis hermanos, esa conducta que había tenido la mujer. Porque el adulterio, mis hermanos, es algo muy, muy fuerte delante de Dios. Contra la institución sagrada que Dios hizo, que es el matrimonio. Por eso es uno de los mandamientos. Y por eso Dios es tan severo, amén, contra el pecado,
porque la paga del pecado es muerte, pero también es tan misericordioso contra el pecador, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que el pecador se arrepienta y viva. Y aquí vemos, mis hermanos, la manera en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo actuó con esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Amén. Fíjense esto. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mis hermanos, solamente Dios es el que puede hacer juicio. Solamente Él. Nosotros no podemos, mis hermanos, hacer juicio. Solamente Dios. Dice, responde a la mujer. Ella dijo, ninguno, ninguno, Señor. Mis hermanos, quienes son llamados ante el tribunal del Señor, nunca, óigame bien esto, quienes son llamados ante el tribunal, porque ahí estaba sola ella con Jesucristo, aquella acusación, aquella condenación o juicio decretado de muerte física y también espiritual, se transformó en vida y vida eterna. Amén. Quienes son llamados ante el tribunal del Señor nunca tendrán ocasión ni necesidad de apelar a un tribunal superior. Amén. O sea, mis hermanos, quienes son llamados o llevados al tribunal del Señor nunca tendrán ocasión o necesidad de apelar a un tribunal superior. Nuestro caso queda resuelto en el tribunal del Evangelio. Nuestro caso, tu caso, queda resuelto en el tribunal del Evangelio. Somos, mis hermanos, dejados con Jesús solos, y solo con Él se ha de sentenciar nuestra causa. Somos dejados con Jesús de persona a persona, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Y solo por Él, mis hermanos, y solamente Él ha de sentenciar nuestra causa. Vayamos a Romanos capítulo 2, verso 1 al 8. Aleluya. Por lo cual, dice Pablo a los romanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto fue, mis hermanos, lo que hicieron aquellos escribas y aquellos fariseos. Menospreciaron las riquezas de la bondad, de la benignidad, de la paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía
al arrepentimiento. No desaproveches, mi amigo, mi amiga, hermano o hermana, que hayas cometido alguna falla. No desaproveches estos beneficios que están a tu alcance. Benignidad, bondad, paciencia, longanimidad. Amén. Pero por tu dureza, por la dureza del corazón de aquellos que estuvieron ahí acusando a aquella mujer, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vida eterna a los que permanecen haciendo el bien y obedecen a la verdad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mis hermanos, para terminar, Cristo, puro, santo, perfecto, sin pecado. Amén. Me gusta esto, hermanos. Jesús dijo, el que esté sin pecado, sea el primero que lance la piedra. ¿Cuántos no hubiéramos ya perecido por causa de nuestro pecado? Pero Cristo, siendo puro, santo y perfecto y sin pecado, no lanzó la piedra, hermanos. ¿Por qué la hemos de lanzar tú y yo? No lanzó la piedra contra aquella mujer. No. Siendo el digno y estando en la posición, pero no la lanzó. Porque es más grande su gracia y su misericordia. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Pablo dice a los romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque de donde abundó el pecado también sobreabundó la gracia. Pero no, mis hermanos, desaprovechemos esa gracia. No desaprovechemos esa gracia para dar lugar al libertinaje. No, mis hermanos, Cristo Jesús no lanzó aquella piedra contra aquella mujer, sino todo lo contrario. Se dirigió a ella en lo personal, tocando lo más íntimo de su corazón y de su mente, diciéndole, mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y diciéndole, ve en paz. Romanos 8, mis hermanos. Ella dijo, ninguno, Señor. Al oír esa conversación de Jesús con aquellos escribas y fariseos, mis hermanos, y oyéndole la manera educada con la cual se comportó Jesucristo hacia aquellos líderes y hacia ella, mis hermanos, el Espíritu vino con ella. De tal manera, mis hermanos, porque ninguno puede decir que Jesucristo es el Señor si no le fuere dado por el Espíritu. Ella dijo, Señor, una completa humildad, una completa humillación, una completa entrega al Maestro, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén.
vete y no peques más. Si alguno es temeroso de Dios y confiesa su pecado, mis hermanos, Dios lo perdonará, pero necesita apartarse del pecado. Por eso Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esto? Mis hermanos, que la estaba él perdonando, porque ella era digna de lapidación, conforme a la ley, conforme a la ley. Pero ahí estaba la gracia. Ahí estaba el dador de la vida, el dador de la vida. Mis hermanos, gracias a Dios, porque Dios es lento para la ira, pero grande, grande en misericordia. Yo te invito a que cada día busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y tener cuidado, mucho cuidado, mis hermanos, de ponernos como jueces, de ponernos como jueces. Estos hombres, mis hermanos, se fue uno a uno. Aleluya. Padre, en esta hora, gracias Dios, porque tú nos confrontas cara a cara, Señor, y examinas, porque nadie más que tú, Señor, conoces nuestros pensamientos, nuestro vivir, nuestro caminar. Señor, muchas gracias, Señor, porque al igual que tú expresaste a aquella mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Permítenos, mi Dios, atesorar cada día tu palabra, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que de la abundancia de nuestro corazón, nuestra boca dé a conocer tu poder, tu gloria, tu bondad, tu benignidad, tu paciencia. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Alabo y glorifico tu nombre, Señor. Fortalezca, mi Dios, a mis hermanos y hermanas. Restaure al caído, Señor. En esta hora tenga de él misericordia. Y hágalo volver en sí. Hágala volver en sí, Señor. En ese momento, Señor, personal con usted. Santo, santo eres tú, Señor, digno de suprema alabanza. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendiga a mis hermanos y hermanas que estuvieron, Señor, al pendiente de tu palabra, Señor. Oyendo tu palabra. Seas tú con ellos en esta hora. Sé tú con nosotros, mi Dios. En el nombre glorioso de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Pues mis hermanos, Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Amén. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Estamos despedidos de esta transmisión